Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Alabamos al Señor, le damos gracias. Gracias por todo, gracias por la vida y gracias por las dificultades. Gracias por todo. Damos gracias a Dios. ¿Qué es lo especial que hay en el culto hoy? Hermano, me preguntó Jacob, papi, ¿qué hay hoy en la iglesia? Digo yo, ¿a qué tú te refieres? No, que qué vamos a hacer, qué cosa hoy. Digo, bueno, vamos a adorar a Dios. Sí, pero eso lo hacemos siempre, dice. Bueno, mijo, si tú te refieres a si hay algo especial, lo más especial del culto es que Dios está ahí. Sí, papi, pero digo, se te volvió rutina esto. ¿Qué es lo especial que tenemos hoy aquí? ¿Qué es lo que nos anima a venir aquí? ¿Qué es lo que hace atractivo este lugar? Entonces, hermanos, hagamos como si esto fuera cierto, ¿verdad? Hagamos que se vea que eso es cierto para nosotros, que estamos aquí porque el Dios Todopoderoso se congrega con nosotros. Esto es lo más grande que puede pasar hoy. ¿Eh? No es que venga un gran artista hoy aquí o un gran predicador, no, hombre. Eso es paja para la garza. ¿Eh? Lo grandioso es que el Señor esté aquí. Nos sentimos agradados con los amigos que nos visitan, con los hermanos de otras congregaciones que nos visitan, con los amigos que están en las redes y los hermanos. Muy agradados, muy honrados. Pero lo más importante es que Dios está aquí. Gloria a Dios. Así es que alabemos al Señor. Quiero, hablando de personas agradables, dar la bienvenida a todos los amigos que están con nosotros, especialmente a Hilda. ¿Dónde está Hilda? Dios bendiga a Hilda. Y, y Eura también está aquí. Aleluya. No, no. Y que Eura está tan blanca como una americanita. Aleluya. Sí, nuestra querida Hilda siempre nos ve virtualmente, pero hoy estamos acá. Gloria a Dios. Para nosotros es un honor, hermana. Gloria al Señor. Hermanos, en estos días he estado triste. La tristeza es parte de la vida. He estado triste por toda la gente querida que ha muerto. En estos días murieron unos hermanos en la iglesia de la Trinidad, nuestra iglesia madre, y siempre, como dice Salomón, estar en la casa del luto nos hace reflexionar y pensamos en la muerte. Pensamos cómo será nuestra muerte, cuándo ocurrirá. Lo más preocupante o angustioso para muchos de la muerte es no saber qué significa. ¿Para dónde va? No se sabe. Nosotros los creyentes creemos lo que Dios dice en su palabra y estamos seguros hasta dónde vamos. Y eso nos da un poco de tranquilidad. Pero en estos días murió alguien muy popular y muy querido en el país, Johnny Ventura. Y bueno, yo no pude evitar llorar. Lloré por Johnny. Y estaba preparando un sermón, pero entonces, afectado por tantas muertes, me dije, vamos a hablar de la muerte. A la gente no le gusta mucho eso.
Hoy el pastor vino fúnebre, va a hablar de la muerte. Pero yo voy a hablar de una muerte que es sorbida en victoria. ¡Oh! Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Voy a hablar de una muerte que ha sido derrotada. De una muerte que fue vencida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al amor del Padre. Y cuando pensé en eso, me acordé de un versículo en la Biblia. No es un versículo, es un pasaje entero. Pero no es un pasaje entero. Es desde Génesis hasta el Apocalipsis que la Biblia afirma que Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Usted sabía eso? Dios no quiere la muerte del que muere. De eso vamos a hablar hoy. Ezequiel capítulo 18. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que viva. Bendito sea Dios para siempre. Ezequiel 18, 32. Lo que voy a leer allí lo dicen otros textos del mismo Ezequiel 18, pero quiero enfatizar con este. Dice el Señor en su palabra, para gloria suya y bendición nuestra. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Cómo es? ¿Quién es el que dijo eso? ¿Y usted le cree? Yo también. Dios no quiere la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiere la muerte del que se muere. Mire qué interesante. La gente se muere, pero Dios no quiere que se muera. Pero Él tiene control de todo y no quiere que se muera. O sea que la muerte ocurre aunque Dios no quiera. Santo. Wow. Oye, ¿qué misterio es este? ¿Cómo es que ella ocurre aunque Dios no quiera? Ah, bueno, mire, para que tenga una idea. Dios no quiere el pecado. Y el pecado ocurre. ¿Y quiénes lo cometen? Seres pequeñitos como nosotros. Miniaturas de seres. Qué misterio, ¿verdad? Qué Dios tan extraordinario. Tiene poder para todo. Él gobierna sobre todo. Nada se sale de sus dominios. Pero criaturitas tan pequeñitas como nosotros nos levantamos contra Él. Ay, santo. Así es que Dios no quiere la muerte. Pero hay un versículo en la Biblia, creo que el Salmo 35, no recuerdo bien. Sé que es un versículo 7 por ahí que dice, de un salmo, que todo lo que Dios quiere, lo hace. Qué interesante, ¿verdad? Pero Dios no quiere la muerte. Así es que si Dios quisiera la muerte permaneciera para siempre. Pero como Dios no la quiere, ella no permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué es la muerte? Yo estuve estudiando el tema, me pasé muchas horas estudiando este tema. Ahorita incluso llegué tarde, organizando un poco las ideas. ¿Qué es la muerte? Me encontré con varias cosas interesantes. Encontré que en la Biblia no hay un solo pasaje que diga que la muerte es un espíritu. ¡Hey! Escúchelo, búsquelo. Usted lo busca y me lo manda. Pastor, mire donde dice que la muerte es un espíritu. Y yo voy a venir aquí y decir, perdón, hermano, en tal parte dice que la muerte es un espíritu. Pero yo no lo encontré. Y tengo días estudiando el tema. Lo busqué
en mi concordancia exhaustiva Strong, lo busqué en las concordancias de varias Biblias, lo busqué en todo lo que se habla en los textos que tengo de teología sobre la muerte. No, la muerte no dice que sea un espíritu. ¿Y por qué hay hermanos que dicen de que anda un espíritu de muerte por ahí? ¿Por qué dicen así los hermanitos algunos? ¿Por qué lo dicen? Dígalo. Lo escucharon de alguien y lo están repitiendo. ¿Eh? Reprendo espíritu de muerte. Hermano, no hay un espíritu de muerte. La muerte no es un espíritu. ¿Por qué la muerte no es un espíritu? Porque si la muerte fuera un espíritu, proveniera de Dios, porque Él es el Padre de los espíritus. ¿Sabía eso? Él es el papá de los espíritus. Todo lo que es espíritu viene de Él. Espíritu. Ahora, hay espíritus inmundos, ¿verdad? Los ángeles que no guardaron su vestidura, los ángeles que se rebelaron contra Dios, se convirtieron en espíritus malos. Pero ese espíritu malo no proviene de Dios, proviene de una separación de Dios, precisamente. Ahora, no existe espíritu de muerte, pero existe la muerte. Otra cosa que no encontré en la Biblia, no encontré ningún pasaje de la Escritura que textualmente, literalmente, llame a la muerte ángel. No existe el ángel de la muerte tampoco. En la Biblia no lo existe. ¿Y por qué la gente habla del ángel de la muerte? Yo también llegué a decirlo, repitiendo como un loro lo que no puedo probar con la Biblia. Lo que más se parece a un asunto de ángel de la muerte es cuando en dos pasajes, cuando Jehová está librando a Israel de Egipto, que dice: pongan en el dintel de las puertas de los israelitas la sangre del cordero. ¿Y qué dice el Señor? Porque yo pasaré. Y donde no haya sangre, llegó la muerte. Pero no está diciendo que es un ángel, hermano. La gente ya dice eso, y el ángel de la muerte pasó. Y lo vemos en películas que nos disfrazan y nos distorsionan la palabra. El ángel de la muerte pasó. Y también alguien puede interpretar allá en el libro de, creo que es Crónica, cuando David censó al pueblo. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba parado entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada así para destruir a Jerusalén. Gente, mira, el ángel de la muerte estaba ahí. No, dice que era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es ángel de muerte. Ahora es un ángel justiciero. Entonces, si la muerte no es un ángel, si la muerte no es un espíritu, ¿qué es la muerte? ¿Cómo se origina la muerte? Mira lo que dijo Dios. Cuando Dios habló por primera vez de muerte, Génesis capítulo 2. Oiga lo que dice. Versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte entraría por causa de el pecado. ¿Qué es la muerte? Hay por lo menos 4 términos que usa la Biblia para referirse a la muerte. El primero de ellos es el término mut, M-U-T. Es un término hebreo que significa morir, o el nombre que se usa para describir a alguien asesinado, a alguien que fue ejecutado. Morir, mut. Cuando Dios le dijo a Adán allí, morirás, ese fue el término que usó, mut, en futuro. Ahora también está el término mavet, M-A-V-E-T. Significa, es una palabra hebrea que significa el nombre de la muerte. De la muerte. La muerte personificada. Cuando la Biblia dice, y la muerte entró,
Y la muerte llegó al hombre por tal situación. Usa ese término, Mavet. Pero el hebreo también usa el término Seol para referirse al lugar de los muertos o a la habitación de los muertos. Y en griego se usa el término Hades, que es el equivalente a Seol, el lugar de los muertos. También usa la Biblia Abadón, el abismo, donde están las almas. Pero todo eso se refiere a un lugar donde van los muertos. El tema siempre es un poco, ¿verdad? Complicado, complejo. Si atendemos a lo que en efecto ocurre cuando muere alguien, podemos decir que la muerte significa separación. Separación. Cuando Dios le dijo a Adán, estás en el huerto hoy aquí, yo te he creado, yo te establecí todo esto aquí y estás conmigo, yo estoy contigo. En el huerto había armonía entre ellos dos. Dice, pero el día que desobedezca lo que te estoy diciendo, morirás. Yo entiendo que Adán comprendió el término. Adán era más inteligente que el resto de los mortales. Óigalo la antropología. ¿Usted se da cuenta por qué la Biblia, la palabra de Dios, es superior a la ciencia? La Biblia dice de Adán, al cual Dios le dio tareas intelectuales. Tareas que solo realizan hoy los grandes académicos. La clasificación de las especies. Él le puso nombre a las especies. Cultivó con sabiduría, con inteligencia de Dios el huerto. Lo cuidó y prosperó en sus manos. Adán era un hombre inteligente, no era un cavernícola. El hombre se convirtió en cavernícola después del pecado. Así es que, no, el hombre fue aumentando en sabiduría con el tiempo. Eso es después del pecado. Cuando Dios creó a Adán, el tipo sabía, mire, tenía su coeficiente intelectual en un 100%. Y si hay un grado mayor, mayor lo tenía. Pero después de eso, un genio es uno que tiene un 10% de coeficiente intelectual. Wow, un genio con un 10%. Y Adán tenía el 100%. Entonces a este hombre Dios le dice, morirás. Él lo entendió seguro. Seguro que él entendió que morir era, te apartarás de mí. Porque fíjese una cosa, dice la Biblia, que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán cometió transgresión. Transgresión significa hacer el mal a sabiendas de que lo estoy haciendo. Adán seguro dijo, bueno, desde que llegó esta mujer yo soy otro. Y ahora ella será separada de mí. Me voy con ella. Voy para allá aunque haya candela. ¿Cómo, mi amor, que tú cometiste eso? Ay. Pero lo pensó, dice, ahora la dejo sola. No me voy también. Está bien, dame un ching a mí. Dame de ese veneno. Entonces Adán cometió transgresión. Y mire qué pasó ahí. Dice la Biblia que cuando Adán cometió el pecado, entonces Dios lo echó de su presencia. Y lo echó del huerto. Pero antes de echarlo, ya Adán se consideraba lejos de Dios. Cuando Dios lo llamó, se ocultó. Comenzó a huir de Dios. Sintió miedo de Dios. No, sintió a Dios como un enemigo. Como lo ve el hombre que no conoce a Dios. Ve como que Dios viene a guardarle su fiesta. Dice, no, hombre, no me hable de ese asunto porque es que a mí me gusta mucho el fandango. Y entonces el Señor no le gustan esas cosas y yo prefiero seguir a Eva. Entonces se separó y huyó de Dios. Entonces Dios lo saca del huerto. Dice la Biblia que Dios lo sacó del huerto
lo echó fuera de él. En Génesis 2:15, en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, dice la Biblia que Dios echó a Adán. Pero antes de él, pecó el ángel llamado el gran querubín, Satanás. Luego se convirtió en Satanás. En Ezequiel 28:15 al 16 dice que cuando este querubín se rebeló contra Dios, que es el primero que peca. La muerte es el resultado de la desobediencia a Dios. La muerte es la consecuencia directa del pecado. La muerte surge por el pecado. Me gusta mucho la forma como lo dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice que la muerte es dada a luz por el pecado. ¿Te oyó eso? Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La muerte no la trajo Dios al hombre. La muerte la trajo la desobediencia del hombre. Él la parió. Él la dio a luz. Oyeron los transexuales y todos los géneros raros que andan por ahí. Los hombres dan a luz, pero es muerte. El hombre en el pecado, dice Santiago, cuando consume el pecado, da a luz la muerte. Las mujeres pueden dar a luz un ser humano y también la muerte. Las mujeres nos llevan ventaja. Pero nosotros los hombres solamente cuando parimos muerte por el pecado. Entonces la muerte entró al mundo por el pecado. Y la muerte separa al hombre. Cuando la muerte ocurrió en Adán, él decía que Adán ya se separó de Dios. ¿Y cómo se separó de Dios? Porque mire qué pasa. La muerte primero es espiritual. Hay por lo menos 4 dimensiones de la muerte. Por lo menos. Hay 3 muy conocidas. Y hay una cuarta que la palabra me lleva a verla. Mire. La muerte puede ser espiritual. Cuando el hombre murió, cuando Adán pecó, se separó espiritualmente de Dios. ¿Por qué se separó? Ya no hay armonía. Ya él no comprende a Dios. Ya él no obedece a Dios. Él ya no sigue a Dios. Perdió la comunión con Dios. Ahora huye. Él no puede entender ahora la bondad de Dios. Él no ve a Dios. Ahora él ve un enemigo y corre. Muerte espiritual, hubo una separación. Su espíritu fue lleno de tinieblas, oscuridad. Otra definición de la muerte, ¿es eso? Tinieblas, oscuridad. Él quedó en tinieblas, Adán. Él y Eva, y comenzaron a huir. La muerte primero es espiritual, pues usted dice, pero Adán siguió viviendo, vivito y coleando después que pecó. ¿Y cómo fue que murió? Murió espiritual, es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte física. Esa muerte espiritual acarrea muerte física y ahora Adán es condenado, él y su descendencia a la muerte. Y surge el primer asesino. Caín mata a Abel. Pero cuando Caín mató a Abel, su pecado hizo que Dios lo echara de la tierra. Oye, no hay lugar para los pecadores ni siquiera en la tierra. ¿Usted entendió? Por eso Cristo habla de un infierno. Y he dicho mucho esto porque me impactó cuando lo comprendí. Cristo cuando habló del infierno en Israel lo comparó con un basurero, un abismo. No es ni siquiera con la tierra, no señor. La gente pagamos. Y yo quiero pagar una sumita regular para tener un lugarcito en un cementerio, para que me pongan ahí los restos. Y la gente dice, ya en su morada eterna. Mentira, esa no es su morada eterna. Su cuerpo es hecho de la tierra y se convertirá otra vez en tierra. Se quedará ahí. Pero su alma, el soplo, el aliento de vida que Dios le dio a él, esto tiene otra connotación. Entonces,
Él muere físicamente cuando su cuerpo se separa de su alma. Y nosotros vemos ahí el difunto, el cuerpo ahí, pero ya él está hace rato fuera de ahí. La gente que ha muerto y que Dios nos ha dado el privilegio de que vuelvan a la vida para darnos el testimonio. Usted puede buscar en el mismo internet, hay testimonios muchísimos de gente que ha muerto, que certificados por los muertos, como por los médicos como muertos. Y han dicho lo que pasa. Dice, veía mi cuerpo ahí, tendido en la camilla o en la cama del hospital. Y la persona se hace así, se toca así, dice, oh. No encuentra nada, dice, morí. Murió, pero está aparentemente vivo entonces. Bueno, pastor, corrija. Está más vivo que antes. Está más vivo que antes. Y si es cristiano, está más vivo que nunca porque ahora es vivo eternamente. La muerte nunca más tendrá parte con él. Entonces esta persona se separa en la segunda dimensión de la muerte. Hay una separación del cuerpo. Pero hay una tercera forma de muerte. ¿Sabe cuál es? La muerte eterna. La Biblia la llama la segunda muerte. La muerte eterna es llamada la segunda muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que todos los que mueran sin Cristo van a volver a vivir. Y cuando vuelvan a vivir serán juzgados. ¿Qué pasa con el que muere ahora sin Cristo? Dice la Biblia, Cristo hablando. Lucas capítulo 16, Jesús habla de una historia. Él cuenta la historia de Lázaro y el rico. Algunos dicen, no es una parábola. Bueno, dice la Biblia, el mismo Cristo hablando, que las parábolas tienen enseñanzas profundas que solo les es dada a los que han sido redimidos. Los demás no lo entienden. Si tú no entiendes una parábola, conviértete a ver si puedes entenderla. Conviértete, porque si no, mi amigo, tú estás en el montón allá que dijo él, yo le hablo así para que no entiendan. Tú no entiendes, cuidado, ora, ay, ten misericordia de mí. Así es que él está allí y está diciendo, el rico despertó en el Hades, el lugar de los muertos. ¿Y cómo despertó? En tormento. Despertó vivo, ¿verdad? Pero en tormento. Y el pobre Lázaro. El pobre Lázaro despertó millonario en la eternidad. Vino a ser escoltado por ángeles a la presencia de allá, al seno de Abraham. Pero qué hermoso, porque Cristo ahora le cambia el nombre al lugar donde van los que mueren en él. Cuando está en la cruz allá en Lucas capítulo 23, creo que el verso 46 por ahí, él le dice al ladrón que le está reconociendo, ¿verdad? Dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Un ladrón que demostró más fe que todos los que estaban, incluso los apóstoles, porque ellos huyeron y no creían que el Señor iba a resucitar. Y ese ladrón ahí en la cruz vio al Señor viniendo en su gloria. ¡Wow! ¡Qué fe! Él lo vio inocente en la cruz. Él no dudó de que será verdad, que será lo que habrá hecho. Él dijo, tú eres el que viene y vienes en tu reino. Por favor, ten misericordia de mí. Acuérdate cuando vengas. El Señor le dijo, no, hombre, mi hijo, si ya te vas conmigo. Hoy te vas conmigo para el paraíso. Así es que mire, cuando un creyente muere, un creyente redimido, de una vez despierta ya, los ángeles lo llevan al paraíso. Y yo no sé la idea que usted tenga del paraíso, pero mire, es superior a todo lo que la humanidad pudiera soñar. Superior, hermoso. Me encanta Hebreos 11 que dice que la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. El genio que dio los dones de la arquitectura. ¿Cuántos diseños hermosos? Algunos tan hermosos que construirlo es un alto riesgo. Yo he visto unos edificios así, medio raros así. Yo digo, bueno, ahí yo no quiero estar.
Eso se está cayendo casi. Pero el arquitecto es Dios. Dice él, todos los diseños hermosos. Y Cristo dice que Él mismo nos servirá allá. Los chefs, ¿cuáles son los chefs? Los chefs del cielo. Ay, mi madrecita. Allí se va a comer, como dice Raymond Pozo. Allí se va a comer. Y no se va a engordar. Sí. Entonces, mira, hermano. Dios nos ha dado el privilegio de que morir en Cristo sea una gran victoria. Pero qué hermoso. Oiga esto. Pablo habla de una cuarta forma de muerte. Segunda de Corintios 5, 1 al 5. Vamos a leer esto. Oiga esto, una forma de muerte, muerte gloriosa la llamo yo. Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser investidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Oyó eso? Dice el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Y de qué es lo que él está hablando? Bueno, para que usted lo entienda más fácil, mire. Filipenses capítulo 3, verso 21. Oiga lo que dice, para que lo vea más claro. Dice el apóstol Pablo. Verso 20, vamos a leer desde el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En 2 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 comienza diciendo, él dice que los que estemos vivos cuando Cristo venga en su segunda venida, dice, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes, transformados en el aire. No veremos muerte, este cuerpo de muerte será absorbido por la vida. Y esto me da una idea a mí, digo, ya entiendo que el plan de Dios inicial no era que el hombre muriera, sino que lo mortal en él sea absorbido por la vida. La obediencia de Adán y de Eva iba a provocar que Dios se glorificara en ellos y lo mortal hubiese sido absorbido por la vida. Dios no hizo al hombre para morir. Dios creó al hombre para que viviera en obediencia progresiva hasta alcanzar la plenitud de la eternidad. ¿Puede verlo claramente? Que personas, a pesar de su condición corruptible, dice Pablo que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, los que estén muertos resucitarán y serán como el Señor. Estos ya perdieron el cuerpo, pero los que están vivos tienen el cuerpo. Y tenemos dos ejemplos en la Biblia. Enoc, dice, desapareció, Dios se lo llevó. Enoc fue absorbido por la vida. Elías, ante los ojos de Eliseo, fue llevado por un remolino, dice, por un carro de fuego, dice él, se lo llevó. Y en las nubes, Elías tuvo que ser absorbido por la vida. Solo Dios puede hacer eso. Dice Pablo, ojalá que no veamos muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es muy dolorosa. La muerte es muy triste. La muerte es tan dura, tan difícil.
que hasta Cristo mismo lloró ante la tumba de Lázaro. La muerte nos comunica una eternidad que no conocemos y nos separa de los seres que amamos. Y no sabemos muchas veces si volveremos a juntarnos con ellos. Me encanta cómo Dios le habla a sus hijos. Cuando se les está acercando la hora de partir, les dice, te reunirás con tus padres. Aleluya. Eso es para darle tranquilidad. Dice, a donde vas, está tu gente esperándote. El cielo es un lugar familiar. Allí se reunirá la familia de Dios. ¿Y sabe qué significa familia en Dios? Unidad. Eso significa que todos allí nos conoceremos. ¿No cree usted que usted va a ver y que yo voy a ver a Bella y digo, oh, mi amor? No, aquel que yo vea allí digo, oh, pero fulano, pero perejito, pero bueno. Y ese abrazo, sin coronavirus, sin problema, sin mascarilla. La muerte es un lugar familiar. El cielo. La muerte, que yo la reprenda. Zafa, como decía el pastor Rivera, zafa a la muerte. Así es que, hermanos, la muerte puede ser en estas 4 dimensiones: espiritual, física, muerte eterna, que significa la segunda muerte. El que muere sin Cristo morirá 2 veces. Si la primera muerte es dolorosa, más dolorosa será la segunda. Oiga, porque la segunda muerte es totalmente consciente. La persona estará ante la presencia de Dios, que es la vida. Y la vida le dirá, fuera, lejos de mí. Tú no tienes parte conmigo. ¡Wow! Eso es la segunda muerte. Allá en el juicio final, Dios le dirá a cada uno, dice, y a los de su izquierda le dirá, apartaos de mí. ¡Wow! Hasta una palabra fea, dice el Señor allí. Malditos. Hacedores de maldad. ¿Qué es lo que nos mata? El pecado. ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo que nos aparta de la vida? El pecado. Morir. La muerte es morir a la vida. Por tanto, la muerte, hermanos, es enemiga de Dios. ¿Sabes? Por eso Dios no la quiere. La muerte no va a prosperar. ¿Sabe por qué la muerte no va a prosperar? Porque Dios no la quiere. Y lo que Dios no quiere, no va a tener éxito. Oye, aplíquelo a todo en su vida. Si Dios no quiere algo para tu vida, no lo quieras para ti. No force con eso, porque te va a hacer daño. Ya te hizo daño, ya te afectó, porque ahora con tu desear eso, ya tú estás en falta. Deseando cosas que Dios no quiere para ti. Los cristianos entendidos deberíamos siempre, antes de dar un paso, decir, Padre, tú lo quieres para mí, dame una señal. Si es que eso no está claramente objetado por Dios en su palabra, porque hay cosas que están muy claras, que hay gente que está preguntando lo que ya sabe. ¿Y qué pasa cuando tú le preguntas al maestro lo que tú sabes y él sabe que tú lo sabes? Nada más te mira así. Si tú preguntas lo que sabes, contéstalo tú mismo. Es una pregunta retórica. Tú dices, hermanos, ¿y qué es estar vivo? Tú lo sabes, papá. Respóndelo. Estar vivo es estar coleando por aquí, ok. Pero si tú lo sabes, no me lo preguntes. Hermanos, oiga bien, Dios no quiere la muerte. Y la muerte no podrá vencer. Ella ha reinado, dice la Biblia, desde que Adán pecó, porque cada hombre pecó. Dios no quiere la muerte, y es lo que Dios le dice al pueblo aquí en Ezequiel, nuestra cita original. Dios le dice al pueblo, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Y por qué Dios lo dice así? Mire cómo comienza diciendo, porque no quiero la muerte del que muere. O sea, antes de ese porque hay todo unos argumentos. El capítulo 1 de Ezequiel comienza diciendo que, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué
pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Oh, que mi papá comete el pecado y yo pago la consecuencia. Dice el Señor, ustedes están equivocados. Dice, todas las almas son mías, dice el verso 4. Dice, y he aquí que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la culpa del padre, ni el padre la del hijo. Cada uno pagará sus propias culpas. Así es que no es que Adán pecó y pues yo estoy condenado a morirme. No, es que tú también pecaste. Porque mire cómo el Señor termina el verso. Dice, convertíos pues y viviréis. ¿Qué es lo que nos libra de la muerte? La conversión. ¿Por qué? Porque como Dios no quiere la muerte es enemiga de Él, porque Él es vida, ella es contraria a Él. Dios se levantó contra la muerte. Qué hermoso eso. Isaías 25:8 dice que el Señor dijo a la muerte, dice, la destruiré. Aleluya. Dios dice la palabra allí, destruirá la muerte. Él mismo se levantará contra ella. Y es por eso que en Timoteo dice la Biblia que Cristo vino y Cristo quitó la muerte, hermanos. Segundo de Timoteo 1:10 dice que Cristo quitó la muerte. Él pagó en la cruz y quitó la muerte de delante de sus hijos, ya, de los que han sido redimidos y comprados por su sangre. Dios se levantó contra la muerte. Y Oseas 13:14. Ese versículo de Oseas, oye cómo dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será quitada, dice, será escondida de mi vista. Dios es un enemigo rabioso, si pudiéramos usar la palabra, contra la muerte. Se levantó contra ella. ¿Y por qué se levanta contra la muerte? Porque la muerte es su enemiga. La muerte quiere imponerse sobre él, que es la vida. Y Dios no se lo permite. Dios no se lo permitirá. Y Dios se levantó contra la muerte. Y se levantó contra la muerte no es porque haya la muerte afectado la creación, es porque te afectó a ti. Dios se levantó contra la muerte. Cristo entregó su vida para redimirnos a nosotros de la muerte. De las cadenas de la muerte, de la opresión de la muerte, de la esclavitud de la muerte. De ese gigante contra el que ningún hombre puede. Interesante. Nadie puede contra la muerte. Usted sabía que ni Cristo pudo ser librado de la muerte. Wow. La muerte es inevitable por causa del pecado. En Mateo capítulo 26, Jesucristo en un momento, oiga, en un momento Jesucristo le dice al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa sin que yo la beba. Wow. Sin que yo la beba, ¿qué significa eso? Que si él pudiera pasar de él la muerte y hacerlo de otra manera, pero mira qué pasa, que la otra manera el hombre la perdió. ¿Cuál era la otra manera? ¿Cuál era la otra manera de Dios darle vida eterna al hombre? La obediencia del hombre. Pero ya esa manera no estaba. Y Cristo le dice, mas hágase tu voluntad, Señor. Ni Cristo fue librado de la muerte. Y mira qué interesante. Muchos, cuando Cristo vuelva a la tierra, serán librados de ese problema de la muerte. Ahora Él, con su muerte en la cruz, al vencer la muerte y al vencer el pecado en la cruz, ahora aún los hombres mortales, su muerte será absorbida por la vida. Cristo no pudo ser librado de la muerte, pero Dios nos librará en Cristo Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Pero usted dirá, pero la muerte Cristo la quitó, pero todavía la muerte está.
¿Por qué la muerte está? Obvio, pastor, porque el pecado todavía está. La muerte sigue todavía porque el pecado todavía está. Mientras sigamos pecando, la muerte sigue. Porque ¿qué es lo que produce la muerte? El pecado. El pecado produce la muerte. El pecado da a luz la muerte. La muerte no es un ser creado. Dios no creó la muerte. La muerte no es un ser. La muerte es un resultado. La muerte es una consecuencia. Y cuando Cristo quita el pecado del hombre, entonces la muerte ya no tiene maneras de surgir. Por eso en la eternidad no habrá muerte. Porque los redimidos, dice la Biblia, que serán santos, sin mancha, delante de Dios. Con una capacidad única para nunca más volver al pecado. El pecado desaparecerá en la eternidad para siempre, igual que la muerte. Finalmente, en el Salmo 116, verso 15, la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, que estimada es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero el pastor dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Y dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y entonces hay una contradicción. No hay contradicción. Lo que sucede ahora es que la muerte, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 15, ya no tiene el aguijón, ya no tiene poder. La muerte ya no es el carcelero que aprisiona el alma y la destruye y la aleja de la vida para siempre. Ahora Cristo venció la muerte. Él murió nuestra muerte y nos dio su vida. Y en la vida que Cristo nos da, la muerte no tiene poder. Por tanto, lo que de nosotros muere ahora es el cuerpo mortal. Pero hay vida eterna en los que Dios ha redimido en Cristo Jesús. Por tanto, cuando muere lo mortal en nosotros, ahora se nos quita del medio, del lado, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo de muerte que llevamos arrastra. Un cuerpo de muerte porque es un cuerpo de pecado. Eso es quitado. Simplemente ahora la muerte solamente sirve, mire, ¿para qué? Para dejarnos libre totalmente de todo vínculo con el pecado y la corrupción. Por eso, ante Dios ahora es estimada la muerte de los santos. Pero la muerte del impío sigue siendo lamentable. Esa muerte Dios no la quiere. Dios no quiere que mueras lejos de Él. Dios no quiere que mueras sin reconciliación con Él. Esa muerte Dios no la quiere para ti. Dice el Señor, convertíos y viviréis. Lo único que el hombre tiene que hacer ahora es devolverse de su mal camino y venir a Dios y encomendar su vida en los brazos de Jesús, el Salvador. Dios no quiere la muerte. Dice, ya la muerte no tiene poder sobre ti. Solo tienes que convertirte, apartarte de tu mal camino y venir ahora bajo la sombrilla del Salvador. Alabado sea Dios para siempre. Y Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados a partir de ahora todos los que mueren en el Señor. Bienaventurados. ¿Cuántos son bienaventurados ahora al morir? Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dice, ¿por qué? Descansarán de sus trabajos. Serán quitados de delante de la aflicción, dice Isaías 57. Dice, serán quitados de delante de la pena, del sufrimiento. Y pasarán, dice, al reposo eterno de Dios. La muerte ahora para el creyente en Dios, en Cristo Jesús, es simplemente el vehículo que nos lleva a disfrutar la eternidad gloriosa. La muerte ya no tiene poder. Nos entristece todavía.
Pero bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Estás en el Señor? Si estás en el Señor, entonces tu muerte puede ser bienaventurada, puede ser estimada por Dios e incluso puede ser gloriosa. ¿Estás en el Señor? Póngase de pie, por favor. ¿Estás en el Señor? Si aquí hay alguna persona que aún no está en el Señor, oye, solo tienes que decirle: Señor, por favor, yo quiero estar en ti. Yo quiero, Señor, asumir todo lo que tú ofreces en la cruz. Allí donde moriste en mi fea muerte, yo quiero recibir tu gloriosa vida. Porque la muerte ya no nos espanta a los hijos de Dios. Bendito sea Dios para siempre. A los amigos que nos ven por las redes, si aún no estás en Cristo, puedes hoy recibir la oferta gloriosa del Señor. Vida eterna en Cristo Jesús. La victoria rotunda sobre la muerte. Que nunca más la muerte tenga capacidad de espantarte, de atormentarte. Porque dice el apóstol Pablo que la muerte en Cristo es una ganancia eterna. ¿Quieres a Jesús? ¿Quieres vida? Si alguno quiere a Jesús, levanta tu mano aquí, levanta tu mano a Jesús. Levántala. Dile: Señor, yo quiero la vida que tú das. Para los que tienen su mano levantada, voy a orar. Los que están en sus casas viéndonos por el Facebook, por el YouTube, levanta tu mano allí o levanta tu corazón delante de Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón delante de Él y dile: Señor, gracias por darme la oportunidad de vivir. Porque no hay nada como la vida. No hay nada más glorioso que la vida que Dios da. Los hombres que viven sin Dios realmente están muertos. Dice Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, pero andábamos para el fandango cada día. Pero no teníamos vida y no lo sabíamos. La vida gloriosa está en estar en Cristo Jesús. Dios se levantó contra la muerte y Cristo trajo vida y vida en abundancia. Dios se levantó contra la muerte y en Cristo la quitó para siempre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Señor, te ruego por los que han levantado sus manos y han elevado su corazón a ti. Glorifícate en sus vidas, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo, oh Señor, se mueva en ellos ahora. Para que reciban tu vida. Para que sepan que han pasado de muerte a vida. Para que sepan, Señor, que ahora tienen vida, vida eterna. Nadie más, Señor, nunca más, nadie podrá quitarles la vida eterna que tú les has dado. Jesucristo lo dice en Juan capítulo 10, verso 27, dice: y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por matar la muerte por nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor.